Hace más de 10 años, cuando recién estaba configurando y ordenando todo el conocimiento y el estudio y la investigación que yo había realizado en materia de orientación vocacional, en parte para tratar de arreglarme a mí, tratar de salir yo de mi propia crisis vocacional, lo cual logré hacer gracias a ese trabajo de investigación. Hace ese tiempo, una organización benéfica me pidió irles a exponer, irles a enseñar en una conferencia, en una charla, este conocimiento que yo había descubierto en materia de orientación vocacional. En ese momento, pues no tenía yo todavía una metodología como tal formada, no tenía todavía estructurado un curso, un programa, pero bueno, algo ya había descubierto de lo que se tenía que hacer para ayudar a un joven como yo en ese momento a poder encontrar su vocación y tener una definición clara de la profesión. Y después de que di esa charla, después de que concluí esa plática donde expuse todo lo que yo había encontrado en materia vocacional, se acercaron conmigo unos papás, unas personas que habían acudido, que eran parte de ese grupo, y me dijeron: oye, José Luis, qué interesante lo que nos expusiste. Te queremos comentar que en estos momentos estamos viviendo un tema en el que creo que tú nos puedes ayudar. Nuestro hijo, Javier, lo vemos poco confundido, lo vemos desmotivado, lo vemos con ciertas dudas y miedos sobre el tema de la carrera que tiene que elegir. Él está a punto de acabar ya su preparatoria, su bachillerato, y ya está a nada de tener que elegir una carrera. Pero lo vemos, pues incluso hasta estamos preocupados porque lo vemos confundido. Lo vemos que no necesariamente se está moviendo para tratar de salir del tema de la crisis vocacional, como esa que tú nos expusiste ahí. Oye, por favor, ¿nos puedes ayudar a que eso que tú nos expusiste lo trabajes con él para que lo ayudes? A ver, en ese momento yo lo que tenía era un montón de ideas, un montón de conocimiento, un montón de teorías que había intentado medio aplicar y que a mí me habían resultado. Pero no sabía yo si ese conocimiento que les había expuesto era replicable o le podía ayudar a otros jóvenes a también salir de crisis vocacionales o a encontrar su carrera. Pero bueno, con las ganas de ayudarle a los jóvenes, con ganas de ayudarle a un joven a evitar que cometiera los errores que yo cometí, pues acepté. Y le dije a los papás de estos chicos: claro que sí, mándenmelo, déjenme tener unas sesiones de plática y trabajo con él y pues veremos qué podemos hacer. Inmediatamente, unas semanas posteriores, Javier me contactó y comenzamos a hacer un programa de orientación vocacional. Me permitió que yo pudiera iniciar con él unas sesiones de trabajo vocacionales con él, en donde yo pues le expuse mucho del material que tenía y con la información y la teoría que yo conocía ya de materia vocacional, que empezaba a darme cuenta que era pues algo diferente a lo que normalmente enseñaban en las escuelas, pues empecé a trabajar el tema vocacional con él. Al final lo que descubrió fue algo muy interesante. Lo que Javier descubrió es que tenía un llamado, una vocación hacia algo, hacia un tema que normalmente en México estaba muy estigmatizado. Javier encontró que su llamado era a encontrar y a descubrir grandes verdades en el mundo, verdades poco exploradas, adentrarse a ese conocimiento que actualmente es desconocido, pero que alguien tiene que ir a encontrarlo. Una vocación clara hacia las ciencias, hacia la investigación. Y ahí fue donde de alguna manera dejé a Javier con la idea de que él iba a empezar una carrera en las ciencias. Reconozco que yo ya, pues con la esperanza de que lo que yo pude haber aportado, pues ojalá le pudiera haber dado ese empujón, esa guía a ese joven, pues estuve en contacto con Javier, todavía en algunas ocasiones posteriores,
y me acabé enterando que pues, acabó ingresando a una carrera de ciencias en una universidad prestigiosa en nuestro país. Con eso quedé contento, quedé satisfecho, hasta que mucho tiempo después, hace apenas tal vez unos par de meses, 11 años después, me encuentro a sus papás nuevamente, quienes me agradecen que pues Javier está emocionado, viviendo una vida profesional activa, y que además él está en donde él siempre ha querido estar, y que querían agradecerme por el trabajo que en su momento yo pude haber hecho hace 11 años con él. Pues claro que me dio mucho gusto. Contacté a Javier, les pedí a los papás que me permitieran contactar con él, y pues quería entrevistarlo. Quería preguntarle: Javier, ¿cómo te ha ido? ¿Te funcionó lo que yo te ofrecí? ¿El trabajo vocacional que hicimos te sirvió de algo? ¿Te dio guía? Y bueno, la entrevista que están ustedes a punto de ver es justamente el encuentro de mi persona con quien fue, de hecho, mi primer alumno de mentoría vocacional. Disfrútenla, porque para mí es un orgullo ver cómo alguien que encuentra el sentido y la vocación de su llamado se compromete con él. En verdad puede encontrar una manera de intentar hacer algo valioso por el mundo, a pesar de las dificultades y de los retos. Disfruten la entrevista. Pues muy bien, comenzamos la transmisión. Bienvenidos, amigos preuniversitarios y futuros universitarios, en una entrevista vocacional más, y esta vez con un invitado que es especialmente importante para mí, y además ahorita van a conocer ahí su historia, y también van a conocer cómo le ha ido. Pero es especialmente importante para mí porque cuando yo inicié en estos temas de mentoría vocacional, que yo recién estaba concluyendo, digamos, dándole forma a todos los temas vocacionales, me cayó un joven mandado por sus papás para que lo ayudara yo con lo poco que yo empezaba a descubrir sobre el tema vocacional. Y ese joven, hace 11 años, ahorita que estábamos más o menos haciendo cuentas, pues es Javier Rodríguez, que hace, pues sí, más de 10 años estábamos él y yo sentados en una cafetería de la Ciudad de México, tratando de ver cómo podíamos ayudarle a Javier a que empezara a tomar decisiones importantes. Él estaba a punto de acabar la preparatoria, y pues lo que empezó a descubrir fue pues bastante revelador en su momento. Y lo que recuerdo, que ahorita nos platicará un poquito más Javier de su historia, pues es que Javier encontró algo bien interesante que generaba ciertas dudas, todavía ciertos temores, pero que se aventó al tema de vocacionalmente, y que creo que hoy pues todavía sigue siendo ahí lo que le da rumbo, lo que lo define. Y bueno, pues Javier, bienvenido, gracias por la entrevista. Vamos a conocer en qué estás, y sobre todo gracias por haber participado y confiado en mí hace 11 años para hacer tu proceso de discernimiento vocacional. No, muchísimas gracias a ti, José Luis, por la invitación y también por toda la ayuda que me diste cuando estaba en esa etapa de mi vida. Ya Sí, no sé estaba si un poco decir perdido, de la nada verdad. o decir perdón. No, de nada, de nada. Ok. Bueno, pues Javier, muchas gracias. A ver, platicaremos un poco lo que vivimos en aquella época, lo que te puedas llegar a acordar. Sí, Por ahí nos sentamos contigo varias sesiones, uno a uno, a platicar sobre tu tema vocacional. Yo tengo muy presente algunas cosas que tú me dijiste, que tú descubriste, pero tal vez comencemos ahorita platicándonos qué haces, qué estudias, dónde estás, y ya luego nos vamos al camino que recorriste para perfecto, llegar allá, ¿sale? ¿Quién eres, Javier? ¿Dónde perfecto, estás? perfecto. Pues ahorita estoy en Montreal, en Canadá. Estoy haciendo el doctorado en bioquímica. Y originalmente vine aquí a hacer una maestría. Pero en Canadá existe la posibilidad de transferirte al doctorado cuando en el mismo departamento en el que estás, si las cosas van bien y tu supervisor de tesis está de acuerdo, puedes transferirte al doctorado. Entonces fue lo que hice. Empecé la maestría y luego ya me transferí, y esto ya estoy ahora en mi sexto año.
Entonces ya estoy en la recta final del doctorado y viendo cuáles van a ser mis siguientes pasos. Wow, wow. Oye, a ver, platícales, para los jóvenes que están apenas en preparatoria, como tú estabas hace 11 años, cuando dice alguien que está en un doctorado, ¿qué Ujú. significa esencialmente, no? O sea, ¿qué diferencia hay yo me acuerdo que yo te dejé en la universidad, o a punto de entrar a la Sí. universidad, ahí nos quedamos, ya después tú agarraste Sí. tu rumbo, pero ¿qué significa que alguien esté en un doctorado? Sí, pues el doctorado es muy diferente a un pregrado porque aquí ya hay, sobre todo en ciencias, es, se basa en investigación. Entonces, yo como estudiante de doctorado tengo un proyecto de investigación en bioquímica que me supervisa un supervisor, en mi caso la doctora Alba Guarné, y es muy enfocado a la investigación. Prácticamente no tengo clases, solamente el primer año me pidieron llevar 2 clases, aunque depende de si es un área completamente distinta a la que tú estudiaste antes, entonces puedes llevar más, pero ya es enfocado en tú llevar un proyecto de investigación que va a llevar a la escritura de artículos científicos y eventualmente una tesis que englobe todo lo que hiciste. Entonces, sí es muy diferente porque no hay, y fue algo que para mí fue un poco difícil al principio, no hay como tal una estructura. Cuando estás en la universidad es muy claro qué materias vas a llevar, cuándo van a acabar, hay un inicio y un término. Y ya en el doctorado es un poco más indefinido, ¿no? Estás como parte de la universidad, pero tú vas creando tu propio programa prácticamente y vas llevando tu investigación. Entonces, es diferente, pero también tienes mucha libertad y es muy emocionante y muy estimulante académicamente y científicamente el poder hacer este tipo de investigación. Ok, ok. Oye, a ver, pues mira, ya que lo pones sobre la mesa, investigación, ciencias, bioquímica, eso me pone muy de recuerdo aquellas cosas que estábamos charlando allá en aquellos cafés. Sí, Hablabas del tema de las ciencias, hablábamos del tema de investigación, eh, lo cual me dice que pues has agarrado rumbo, lo has encontrado, has perseverado con todos los esfuerzos y las complicaciones que seguramente has de haber encontrado. sí. Pero a ver, vámonos ahora sí para atrás, Javier. Platícanos, ¿qué recuerdas de aquellas sesiones de orientación vocacional? ¿Que te ayudé en algo? ¿No te ayudé? ¿Te Sí. confundí? ¿Cómo ha sido tu vida? Vámonos a la parte cuando tenías 17, Sí, 18 años. sí. Pues mira, tú también me complementarás las memorias si es que algo me está fallando. Pero yo recuerdo que sabía en aquel entonces que me gustaba mucho la ciencia, pero me costaba mucho trabajo decidir qué era lo que me gustaba. Me acuerdo que siempre las matemáticas, la física, la química, la biología, me gustaba todo. Y tenía mucho conflicto en esta idea de que elegir algo es renunciar a otra cosa. Como que yo sabía me gustaba y era bueno en las ciencias, pero no sabía cómo elegir algo. Y me pesaba tener que dejar algo de un lado. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, eso era lo que me tenía un poco indefinido, y también creo que tiene que ver un poco con un tema de identidad, porque durante toda mi primaria, secundaria y preparatoria, como que yo era en mi cabeza y en la cabeza de mi familia y de mis amigos, yo era el que le iba bien en la escuela, el que le gustaban las materias y todo esto. Entonces, como que entraba en conflicto conmigo mismo, decir como, si yo soy esto, el que es bueno en matemáticas, ¿cómo ahora voy a estudiar otra cosa, no? Entonces creo que por ahí iba un poco mi dilema, que no sabía cómo elegir algo entre tantas opciones y la ciencia, pues tú sabrás, es tan vasta que no sabía bien qué hacer. Y pues buscando entre cosas que tú me dijiste de cómo buscar diferentes carreras, como, bueno, primero plantear pues mi vocación, ¿no? ¿Cuál es lo que tú siempre dices? ¿Cuál es el problema que quiero resolver en el mundo? Y ahí me di cuenta que realmente pues no es tan, o sea, obviamente cuando estás haciendo un doctorado sí te especialistas en algo, pero la ciencia ahora es muy colaborativa. Entonces, el que esté haciendo un doctorado en bioquímica no implica que no esté usando matemáticas, todo está un poco mezclado al final del día. Entonces, yo pensando un poco en los problemas que me gustaría abordar, me enfoqué un poco más en el aspecto de biología y específicamente de biotecnología, que fue lo que hice mi carrera en la universidad de ingeniero en biotecnología.
Y como ingeniero seguía llevando muchas matemáticas, mucha física, pero me estaba especializando más como en el aspecto de ciencias de la vida, que fue lo que yo descubrí que era a lo que me gustaría contribuir más como a la investigación sobre enfermedades, desarrollar nuevos tratamientos. Y entonces como que encontré una carrera que, si bien sí estaba renunciando un poco a otras cosas, como que me permitía recuperar ciertos aspectos de lo que sí me gustaba y enfocarlo hacia un problema más específico. Sí, claro, Eh, bueno, recuerdo perfectamente esa confusión de decir, a ver, es que a veces el problema no es no sé qué elegir, sino quisiera elegir tantas cosas que lo que sí, duele es que cuando tome una decisión voy a tener que renunciar a otras que igual me hacen sentido, ¿no? Sobre todo sí, las mentes que son curiosas, las mentes que son muy de buscar, de investigar, pues de repente les gusta andar saltando por todos lados y en algún momento dado la vida te pide que dices, bueno, a ver, espérame, aquí sí tomo una decisión antes de seguir avanzando. Y sí, sí. recuerdo perfectamente que el trabajo que hicimos contigo fue de decir, a ver, Javier, en algún momento tienes que ya tomar esta pausa, decidir, pero decidir con el sentido vocacional. Y sí me acuerdo mucho que tú platicabas en este proceso de, a ver, mi decisión tiene que ser en relación a descubrir algo, a descubrir nuevas cosas, descubrir algunas verdades, descubrir algo, pues, o sea, meterme al mundo donde tal vez no hay conocimiento previo y vamos a ver qué encontramos. Con eso como base, pues empezó a surgir que la parte científica, las ciencias eran algo que podía guiarte, ¿no? Creo que por ahí iba el Sí, tema. sí, sí, sí. Sí, no, exacto. Y la verdad, la carrera la disfruté muchísimo. O sea, el poder aprender de tantas cosas y también estudié la carrera en el TEC de Monterrey, que están como muy enfocados en resolver problemas y el aspecto de aplicaciones más prácticas y de emprendimiento y esa área nunca me gustó mucho, pero aún así esa manera de pensar en el que debes de aplicar algo, en el dónde está la utilidad de esto, sí me llamó mucho la atención. Entonces creo que encontré como no sé, creo que tuve mucha suerte o más bien como que hice el trabajo necesario para encontrar una carrera que sí me llenara mucho. Em, Oye, ¿te acuerdas? Platícales, si es que te acuerdas, si no, por ahí, a ver si podemos hilar los recuerdos. Antes de que entras, antes de que ya decidieras tu carrera universitaria, que incluso por ahí recuerdo que estabas que si era física, que si era química, pero ya muy enfocada a la parte de investigar, nada más hay que ver por dónde empezamos, y por la física, química, bueno, esa era como sí, una decisión en su momento. Pero me acuerdo que también por ahí hiciste algunas actividades de, oye, ya que encontré que es por ahí el tema de las ciencias y te pusiste a investigar sobre el MIT, creo que hasta aplicaste al MIT y luego sí, fuiste a un laboratorio en la UNAM y luego te empezaste a mover, hiciste sí. algunas cosas que también te han de haber ayudado, ¿no? Incluso por ahí te presenté a un conocido que también se dedicaba a esos temas y creo que te puso un poquito más de estructura en lo que tendrías que hacer. ¿Te acuerdas de todo eso? Sí, no, totalmente. Y creo que es algo que sigo haciendo a la fecha. Acabo de terminar este verano de hacer una estancia de investigación en una empresa, porque sí fue algo de lo que tomé mucha ventaja, pues el tocar puertas y ver cómo es en la práctica la investigación. Porque también justo lo que te decía en mi carrera en el TEC estaba tan enfocada como a aplicaciones industriales y de empresas que a mí me faltaba ese aspecto de investigación científica, como es hacer ciencia básica. Y en el TEC hice durante 4 veranos, cada verano hice una estancia de investigación. Entonces, como para complementar un poco esa parte que me faltaba. Y sí, los primeros 2 veranos estuve ahí en el CINVESTAB, en el Centro de Investigaciones Avanzadas del Politécnico, haciendo investigación. Y ahorita que veo para atrás, decía, bueno, ¿qué hacía yo ahí? Nada más me la pasaba jugando y lavando tubos de ensayo, y porque realmente, o sea, fue como algo que no tenía mucho conocimiento, pero pues los estudiantes con los que trabajaba en su momento de doctorado me confiaban en mí en su proyecto y me daban pequeñas tareas a hacer. Ahí como que me gustó mucho que es otra cosa de la que tú hablas, ¿no? De encontrar tu comunidad y encontrar tu tribu, como esas discusiones que tuve con los estudiantes de doctorado, de los postdocs, como que eran para mí muy gratificantes, me gustaba mucho ese ambiente. Eh, y luego, esos fueron los primeros 2 veranos. El tercer verano me inscribí en una convocatoria del TEC que en su momento se llamaba el Programa de Excelencia Internacional,
que me permitió ir a hacer una estancia de investigación en la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Y ahí era ya con una doctora que igual hacía temas más de bioquímica, parecido a lo que hago más ahora. Y pues ahí me la pasé igual súper bien. Fuimos 4 estudiantes seleccionados del TEC, te pagaban todo, entonces íbamos a comer ahí a las, pues como a la cafetería que tenía en la universidad, pero una cafetería de universidad estadounidense, que era casi casi como un buffet de Las Vegas, con Sí. secciones de comida de diferentes países. Y pues ayer fueron 3, 4 meses intensos de pura investigación. Y ahí también terminé encantado. Y luego ya el cuarto año vine aquí a Montreal, igual con el mismo programa, pero aquí vine a hacer como algo un poco más distinto, como de ingeniería de tejidos y la doctora con la que trabajaba investigaba como mecanismos de reparación del hueso y cartílago, porque tú sabrás que la regeneración de hueso y cartílago es muy difícil, ¿no? Por eso cuando hay enfermedades como la artritis o que ya cuando la gente envejece es muy difícil regenerar esos tejidos que fueron dañados. Entonces ella utilizaba ingeniería para diseñar cómo hacer esa cicatrización más eficiente. Entonces Órale. fue algo muy distinto, que también es algo que siempre he hecho, ¿no? Como intentar explorar un poco en diferentes áreas, como cada estancia fue en áreas distintas para ver qué es lo que a mí más me gustaba. Y ahí también pues descubrí Montreal. Y ahí, o sea, como viendo hacia atrás, como que vas conectando mejor los puntos, ¿no? Pero ahí fue donde vi que Montreal es una ciudad en la que me gustaría vivir. Hay mucha investigación, universidades muy buenas. Y ya, así fue como después regresando a México, dije, pues estaría bien venir aquí a Montreal a hacer un doctorado. Bueno, una maestría en su momento, y luego ya me quedé. Wow, wow, oh, pues mira, ahí está todo el recorrido y sí, pues creo que narras bien todos estos puntos que actualmente trabajamos con los jóvenes en orientación vocacional, desde definir lo más claro que se puede el problema que quisieras abordar, el tipo de reto que quieres abordar con tu profesión, encontrar la comunidad con la cual vas a estar interactuando, ¿no? Y sobre todo el tema de la comunidad, fíjate que lo que le sirve mucho a los jóvenes es, a ver, no estás solo, no tienes que saberlo todo, no tienes tú ya que ser el doctor inmediatamente que va a resolver los grandes problemas. Hay una comunidad Sí, que te va a recibir, que te va a ayudar, que te va a guiar, que te va a aconsejar. Hay que encontrar la claridad de comunidad. Oye, y Javier, me acuerdo sí. que una de las cosas que te generaban ruido o confusión en su momento, cuando tú dices, oye, me voy a meter a las ciencias, y recuerdo que tú me decías, pero en México, un mexicano, el mexicanos en las ciencias, como que no encuentro por dónde, no sé si va a haber camino, sé que en el mundo hay muchas oportunidades, pero como que no estoy seguro que yo pueda encontrar puertas o que se me abra un camino en México, en mi país, en este tema. Sí. Hoy ya a la retrospectiva, habiéndote dedicado a eso y habiéndote aventado y habiéndote metido al tema de las ciencias, ese temor que tenías en ese momento del prejuicio de cómo era la ciencia en nuestro país, que sí, definitivamente es limitada, pero bueno, contra lo que hoy conoces, ¿qué diferencia hay y cómo lo has vivido? Pues mira, después de la verdad tengo poca experiencia haciendo ciencia en México, solamente de las 2 estancias de investigación que hice en el Politécnico. Pero pues ahí me di cuenta que realmente el calibre de los científicos mexicanos está a la par de lo que hay aquí y de lo que yo he visto en todo el mundo. O sea, realmente no es un tema de preparación, de inteligencia, Ni de genética, pero ¿no? De que no, es que ni de, los alemanes tienen unos genes de investigación. O sea, sí, al final de cuentas, sí, todos no, los jóvenes entran al mismo sí, mundo, pero pues el tema son sí. las puertas y la comunidad que te abra ¿no? Sí, sí, no, y de hecho, o sea, inclusive en México, como evidentemente hay mucho menos inversión en ciencia, la verdad lo que se logra hacer con los recursos disponibles es impresionante. O sea, los experimentos, la creatividad que hay detrás de sacar un proyecto con recursos limitados es de admirarse en México. Pero sí hay un cambio, por ejemplo, cuando me fui a la Universidad de Notre Dame, que es una universidad con muchísimo dinero, o sea, sí hay un cambio en cómo se hace la ciencia y qué tan rápido avanza.
O sea, hay equipos, por ejemplo, actualmente en mi investigación utilizo microscopios que simplemente no están disponibles en México, porque son microscopios de más de $1 millón que, que no hay infraestructura en México para que se puedan tener. Entonces, aunque haya investigación similar a la que yo hago en México, allá las muestras se tienen que enviar a otro lado, se tienen que procesar, eso puede tardar meses. Entonces, sí es un tema de velocidad, pero estoy convencido que realmente es una situación de recursos invertidos. O sea, y inclusive aquí en Canadá, los profesores y los estudiantes nos quejamos de que no se invierte suficiente, pero cuando tú lo comparas con lo que se invierte en México, estás hablando de cosas muy distintas. Pero no, o sea, de hecho mi supervisor ha colaborado con científicos en México. O sea, realmente hay una muy buena comunidad y ahorita mi propia universidad allá, el TEC de Monterrey, está en el campus de México, están empezando, abrieron un programa de posgrado en biotecnología. Cada que publican algo lo veo y, o sea, el material y todo está. Pero sí es un tema distinto. O sea, el dinero ayuda mucho a hacer investigación. O sea, Claro, eso claro. No, es indudable. Los recursos. y yo recuerdo que tenías claro que el tema era tengo que llegar algún día a rebasar la barrera internacional. Eso parecería que estaba muy claro y era un tema de paciencia, decir, bueno, si no lo voy a hacer en la licenciatura, en la maestría, doctorado, ahí es donde llegará. Y sí, es un Sí. hecho que el tema de la ciencia en otros países está más desarrollado. Pero a ver, la pregunta del millón, Javier, ¿te arrepientes de haber tomado esa decisión, de haberte metido a las ciencias, de haberte metido a ese mundo de la investigación? Tal vez lo tuyo era diseño gráfico, no sé, o era No, abogado. no, para nada. O sea, la verdad no Ok, me veo haciendo otra cosa. No me veo haciendo otra cosa. Lo que me gusta es la ciencia. O sea, no sé bien si en 10 años voy a estar en una universidad o en una empresa, pero sí te puedo garantizar que va a ser en algo científico. O sea, es lo que me gusta, es en lo que soy bueno y estoy convencido que es en algo en lo que yo puedo aportar al mundo. ok. No, ahí, ahí es donde creo que se junta un poco todo lo que yo me gusta, sirvo para eso y creo que se necesita también. No, claro, Entonces, bueno, y además haces una gran aportación, es decir, me queda claro que la actividad científica es de esas actividades en donde la labor realizada se siente que está colaborando y aportando algo al mundo, ¿no? Sí se siente que ese trabajo está impactando a un nivel tal vez muy de experimentación, de innovación, todavía no necesariamente a nivel industrial y ya viéndolo en el mundo real, pero dices, esto que estoy haciendo eventualmente puede hacer una gran contribución al mundo, ¿cierto? sí, sí, fíjate que a veces te pierdes un poco, ¿eh? No es tan fácil, porque sí, creo que todo el mundo piensa, cuando piensa en un científico, como, está haciendo algo para aportar al mundo, ¿no? Pero a veces la línea no es tan clara, sobre todo cuando estás en ciencia básica, ciencia fundamental. Estás estudiando proteínas que nadie, a veces te pones a pensar, ¿a quién le importa esto, no? ¿Quién conoce esto? ¿Qué aplicación va a tener? A diferencia de un poco la ingeniería, que es muy claro, cuando estás solucionando un problema, estás optimizando alguna reacción, esto te va a ayudar a tener más producto o lo que sea, ¿no? En la ciencia básica es un poco diferente, pero siempre está ahí. Solamente que creo que a veces es un poco aislante estar en el laboratorio, estar con tu grupo de investigación. Inclusive dentro de tu grupo de investigación hay proyectos distintos. Entonces, cuando estás haciendo un doctorado que estás como empujando el área del conocimiento, a veces sí puede ser un poco solitario y pierdes la brújula de, ay, recuérdame para qué servía esto, ¿no? Cuando tienes que escribir alguna aplicación para que te den dinero, una beca, lo que sea, y tienes que justificar. A veces no es tan fácil verlo, pero está ahí, pero sí, o sea, la, Bueno, la ciencia básica es súper importante, pero a yo, yo, veces yo es, creo, es difícil verlo. yo creo que la ciencia y la investigación están mucho en el área de lo que se llama desbrozamiento, ¿no? Es decir, vamos a limpiar el terreno sobre los que otros vendrán a construir, Sí, pero el haber limpiado y el haber organizado y el haber zanjado bien el terreno, pues es que si no se hubiera hecho eso antes, luego nadie hubiera podido venir a construir.
muchas veces los grandes descubridores, los grandes científicos o los que están haciendo ese tipo de aportaciones con proteínas, como dices tú por ahí, ocultas, pues ellos van a aportar algo por lo que va a venir después una super empresa a decir, espérame, porque esto se descubrió, hoy puedo, y entonces ya vendrán a hacer grandes cosas. Y esa es un poco la vocación de decir, pues sí, mi aportación no se ve, no es tan rentable de inmediato, pero pues alguien la tiene que hacer, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, no, absolutamente, absolutamente. Oye, ¿y qué le dirías al Javier de hace 18 años? Perdón, de cuando tenías 18 años, de hace 11 Sí. años, ¿qué le dirías? ¿Qué te acuerdas de ese Javier? ¿Tenía miedo? ¿Tenía dudas? ¿Qué le dirías hoy? Mira, yo creo que el no tener miedo a equivocarte es importante, como que a veces te paraliza el tomar una decisión equivocada. Y me acuerdo que cuando estás a los 18 años, sientes que cada decisión es la más importante de tu vida y que no vas a poder volver a salir de ahí si haces una giras en donde no era. Y realmente no es tan grave como parece, ¿no? O sea, se vale recalcular, se vale equivocarse y creo que eso viene de explorar, ¿no? De no perder oportunidades por miedo. Y es algo que creo que justamente por tener buenos mentores como tú, pude hacer un poco de explorar un poco diferentes áreas y el tener esa libertad te permite conocerte más a ti mismo. Entonces, creo que eso me diría, porque sí es algo que a la fecha todavía me cuesta un poco de trabajo recordarlo, pero el que una decisión se puede corregir, ¿no? O sea, realmente no hay nada tan grave que ya no vas a poder salir de ello. Entonces, Claro, claro. eso y el no tener miedo a hacer ese proceso de introspección, en cada etapa de tu vida, ¿no? Que es lo que platicábamos antes de empezar la entrevista, que es un proceso continuo, ¿no? De seguir preguntándote quién eres tú, cuál es tu vocación, cómo te gusta, qué es lo que te gustaría aportar. O sea, creo que no es algo que haces un día y ya se acaba y ya como lo escribiste es lo que tienes que seguir haciendo toda tu vida. ¿No? Es algo un poco, por ejemplo, en mi caso de la ciencia está avanzando tan rápido que yo, o sea, el Javier que empezó estudiando el doctorado, como lo que me veía haciendo en un futuro, ya cambió, o sea, ya estamos en otra página de la historia donde la tecnología que yo estudié hace 3 años ya es obsoleta. Entonces, no, hay veces que no te puedes imaginar qué es lo que va a pasar en un futuro. Entonces, el un poco ir con el movimiento de las cosas, conociéndote a ti mismo y el no tener miedo a explorar y a equivocarte. Si lo peor que puede pasar es que tengas que recalcular y seguir. No, bueno, fíjate que ahorita que te escucho, la mayoría de las personas que estudian doctorados con las que he platicado me dicen que cuando llegan al final de su doctorado y ya están a punto de concluir y revisan todo su proceso hacia atrás, dicen tantas cosas que hubiera hecho diferentes, distintas, tantas, igual incluso hasta mi tema hubiera sido distinto, pero bueno, digo, el tema también es avanzar, no quedarte todo el tiempo decidiendo y Sí, cambiando, decidiendo, porque nunca va a llegar el momento correcto, nunca va a llegar el tema correcto, ¿no? A veces simplemente hay que avanzar un poquito, recalcular y avanzar un poquito, recalcular, como tú dices, ¿no? Oye, sí, y ahorita que te escuchaba también de que mencionabas la parte del mentoring, los mentores, pues bueno, es muy claro que en la academia se usa mucho el buscar a alguien que te valide, ¿no? Que te revise, sí, que sí, te sí, sí. corrija incluso lo que tú estás haciendo. Entonces, el proceso de tener un mentor es como muy usual para alguien que está en las ciencias, pero de repente hay otras profesiones en donde no es tan claro. ¿Tú has tenido buenos mentores? ¿Has pasado por gente que te ha apoyado, que te ha ayudado? Esto cabe, digamos, en esta parte de la claridad de comunidad que te ayuda, que te apoya, que te Sí, soporta. ¿Cómo te ha ido en ese tema de mentorea? sí. Mentores. Mira, que creo que en el momento en que los tuve no me di cuenta que eran mentores, pero viendo hacia atrás lo reconozco y lo veo muy claro, ¿no? O sea, tuve inclusive profesores desde antes de la preparatoria que en esas pequeñas pláticas, o inclusive comentarios que ellos hacían en la clase, como son cosas que se quedaron mucho conmigo. O sea, he estado en un ambiente académico toda mi vida, ¿no? Entonces yo sí como que aprecio mucho el rol que juegan esos profesores y estoy eternamente agradecido con ellos, ¿no? Y pues sí, durante mi carrera pues ya empecé a buscar mentores un poco más formalmente. O sea, por ejemplo, cuando hacía mis estancias de investigación, pues lo primero que tienes que hacer es contactarte con el líder del laboratorio. Y pues
de cierta manera, pues se vuelven tus supervisores, tus mentores, y ahí es como ir aprendiendo de ellos como cosas técnicas, pero pues también en tu desarrollo profesional, los consejos que pides, e ir viendo. Y ahorita ya que estoy pues en el doctorado, igual mi supervisora de tesis pues es mi mentora, ¿no? O sea así decimos que, así nos referimos a ella porque pues sí es importante en el aspecto científico tener a alguien que te oriente, ¿no? Cuando estás haciendo un experimento, alguien que esté un poco más desde arriba viendo la pregunta grande que estás contestando, ¿no? No solo el experimento, pero pues también en el desarrollo profesional de que, y son pláticas que yo he tenido con ella, de qué es lo que quieres hacer en un futuro, qué te serviría hacer ahorita, ¿no? Porque a ver, en el doctorado es muy fácil a veces perderte en los detalles y pues se te olvida que estás aquí por un tiempo limitado y que tienes que, por ejemplo, si quieres dedicarte a la investigación, pues entonces tienes que enfocarte más en sacar publicaciones científicas, en ir a conferencias, en ir buscando otros laboratorios, en qué es lo que a ti te gustaría investigar como investigador independiente. Si te quieres dedicar más a la industria, pues entonces no importa tanto las publicaciones, sino más bien las técnicas que aprendas, qué le vas a aportar tú a una empresa. Entonces, como es esas pequeñas preguntas que vas haciendo en juntas con tu supervisora o lo que sea. Y también informalmente, pues, en el departamento donde estoy tengo mucha suerte porque los laboratorios son como laboratorios abiertos. Entonces, compartimos espacio con otros laboratorios y ahí también están los supervisores. Entonces, de manera informal, pues también interactúo mucho con otros profesores que no es como lo que normalmente piensas en una universidad, ¿no? Que es al profesor como esta figura que entra a la oficina y sale nada más una vez al día y nunca puedes hablar con ellos. Aquí como que son personas que están ahí y que, con las que te topas en los pasillos y platicas con ellos. Entonces, aunque no lo haga formalmente, pues sí se han vuelto un poco como mis mentores, ¿no? Porque los ves ahí un día en la noche, mientras ya están trabajando los dos tarde y te pones a platicar y pues te orientan en temas de ciencia, pero también en temas de desarrollo profesional. Entonces, que sí es inclusive en el laboratorio también los estudiantes, hay como una jerarquía muy definida en el laboratorio porque están pues los estudiantes que son como voluntarios, ¿no? Que están en la universidad, como yo en su momento. Luego están los de maestría, los de doctorado, la gente de postdoctorado. Entonces hay esta jerarquía en la que sí puedes acercarte a gente que tiene más, se me fue la palabra, como más, que llevan ahí más tiempo para pedir consejo, ver qué han hecho. Entonces sí, definitivamente he tenido muchos mentores, aunque no lo pensé en su momento, no les puse ese nombre, sí me ha ayudado mucha gente a tomar las decisiones que tomé en su momento. Ok, no, bueno, pues, y me queda claro además que es muy común eso que pase de, oye, tengo que voltear atrás como para identificar tanta gente que ha estado ahí, ¿no? Y que ha aportado Sí, en algunos momentos desde nuestros papás, profesores, familiares, y, sí, y pues bueno, me queda claro que en la academia es una comunidad muy clara y muy fuerte que a veces hasta dependen de la comunidad para poder generar sus investigaciones, ¿no? sí, Eh, sí, sí, sí. Oye, Javier, y bueno, a ver, platicándole a un joven de orientación vocacional que está por tomar su carrera, decisión de carrera, eh, y supongamos que alguien sí está interesado en meterse a este mundo de las ciencias, así como hubo gente que en su momento ahí te ayudamos para que te orientara a ti. ¿Tú qué le dices a alguien que ahora sí ya dices, oye, ciencias, investigación, se puede, no se puede, por dónde empezar, qué hacemos? Sí. ¿Qué consejo le darías tú ya sabiendo todo lo que sabes? Pues mira, algo que a mí me ha impresionado mucho, que realmente tuve mucha suerte y en su momento no pensé que fuera tan importante, es elegir muy bien lo que decíamos hace rato, tu mentor, ¿no? La persona con la que vas a trabajar. Porque un doctorado es un compromiso enorme, o sea, vas a estar 6 7 años trabajando con una persona y si el ambiente en el laboratorio no es bueno, no importa que te apasione mucho el tema de investigación, no importa que la universidad tenga un renombre enorme, si el laboratorio no funciona, te va a ir muy mal, ¿no? Y es algo que te digo, yo tuve mucha suerte de no caer en eso, pero sí he visto historias de horror de amigos míos que entran a un laboratorio donde quizás sí el profesor es famosísimo y ha publicado muchísimo, pero
no les presta atención, o sea, en el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos, pues les deja de pagar, hay un ambiente tóxico horrible, o sea, y creo que encontrar un buen mentor es igual de importante que elegir el tema de investigación. Ok. Entonces, eso para mí sería muy importante. Y en el doctorado muchos de los programas los eliges, la manera en la que te aceptan, primero es que te acepte el supervisor de tesis. O sea, más allá de que te acepte la universidad, el primer paso es conseguir un supervisor. Y ya que un supervisor decide que te va a aceptar en su laboratorio, entonces ya aplicas a la universidad y la universidad evalúa que tengas los requisitos mínimos para entrar a esa universidad. Entonces, sí, Ok. yo diría no tomarse a la ligera el elegir un mentor, más allá del calibre del laboratorio, de las publicaciones, de todo, sí es muy importante que va a ser una persona con la que vas a estar muchísimos años trabajando y no quieres que sea una relación que no te va a llevar a desarrollar tu potencial. Claro, bueno, Entonces, y los jóvenes que están en preparatoria, por ejemplo, sí me pasa mucho que encuentran en sus maestros de preparatoria de repente gente con la que pueden pelotear ideas, con la que de repente les dan sí, consejos, de repente los maestros son los que los acaban conociendo muy bien y los sí, orientan. Entonces, que no tengan este miedo de acercarse a un profesor, a un maestro, a un mentor, un coach, sí. lo que sea. Oye, ayúdame a ver aquello que no estoy viendo, ¿no? Sí, sí, no, correcto. Y También. la otra cosa que diría es realmente atreverse, no temerle al rechazo, porque sobre todo cuando estás aplicando a programas de investigación, vas a enviar correos electrónicos y quizás no te van a responder, ¿no? O sea, como, entonces no dejar que eso te desmotive, un poco tener confianza en ti mismo y saber que a veces el que no te conteste en un correo electrónico no tiene nada que ver contigo, ¿no? Hay No es personas que que no nos te han dicho quieran. correos electrónicos, quizás no lo leyeron, quizás. eh, entonces, el no tener miedo al rechazo y encontrar algo, un tema de investigación que te guste mucho. También me acuerdo mucho de cuando me entrevisté con mi supervisora, que me preguntó en la entrevista, oye, veo que pues tu CV está muy bien, has hecho varias estancias de investigación, tus calificaciones son muy buenas, pero quiero saber, tú cómo te comportas cuando un experimento no funciona, ¿no? Porque el 99% de los experimentos que vas a hacer en este laboratorio no van a salir, ¿no? O sea, así es la ciencia. No porque tú seas bueno o malo. Entonces, quiero saber que te gusta también el proceso de hacer investigación. No solamente el tener tu 10 de calificación, el sacar un experimento bueno, que es uno de los cambios que platicábamos de cuando estás en la universidad a cuando estás haciendo investigación. En la universidad vas a muy seguido vas a sacar calificaciones, va a haber aunque hagas un proyecto y no salga, tienes una calificación, ¿no? Pasaste la materia. Aquí realmente tú estás haciendo un proyecto que nadie sabe si va a funcionar, porque estás haciendo algo que nadie ha hecho antes. Entonces, tienes que tener muy claro que el objetivo de alguien que se mete a hacer ciencia no es necesariamente el sacar ese descubrimiento, porque vas a estar muy frustrado, ¿no? Es el realmente disfrutar el proceso de hacer ciencia. Y el saber que aunque muchas cosas no van a salir, alguna saldrá y cuando esa salga vas a celebrar mucho, ¿no? Pero gran parte es el estar constantemente optimizando cosas, que no salgan las cosas, pero si tú disfrutas eso, entonces no vas a tener ningún problema. Pero si Sobre todo, solamente disfrutas los éxitos, entonces va a ser difícil. bueno, y ahí es en donde entra en juego el tema vocacional, ¿no? O sea, si no estoy aquí por vocación y estoy por meramente gusto a los resultados, pues igual te vas a frustrar muy rápido. Si hay Sí, algo que te jala, que te jala, que te mueve, que dices, es que después de 25 fracasos, el 26 algo me dirá, algo voy a sí, encontrar, y eso es un poco la definición de vocación, te llama, te llama, te llama, ¿no? Oye, ahorita que te escucho hablar de fracasos y de rechazos, déjame ver si la historia que voy a contar de ti y de lo que en su momento vivimos cuando estábamos en sesiones, yo la cuento mucho porque para mí es muy significativa. A ver si te acuerdas y tú me ayudas a complementarla. Cuando Javier descubre que el tema pues, que se quiere meter en la universidad tiene que ver con ciencias, investigación, me acuerdo que te emocionaste y dijiste, wow, sí, claro, y la vocación, y vamos a encontrar. Y en ese momento dije, Javier acaba de encontrar y ahí ya no lo detenemos. Me acuerdo que pasó un tiempo y de repente Javier, cuando lo vuelvo a ver, me dice, oye,
¿qué crees? Me moví y contacté a alguien que son egresados y ayudan a temas del MIT y voy a aplicar al MIT y ya busqué la manera porque el MIT es la mejor universidad de ciencias del mundo y además vienen a México y no sé qué, no sé cómo lo hiciste, pero dijiste, voy a aplicar al MIT. Dije, Sí, Javier, eh, ¿seguro? Sí, sí, sí. Y oye, ¿sabes? La probabilidad de que te rechacen, ahorita que hablabas de rechazo, de aplicar al MIT es enorme, ¿no? Son muy pocos los que ingresan a esa universidad. Sí, sí, sí. Pues me parece que Javier aplica al MIT y es rechazado por el MIT, sí, ¿no? sí, Y yo dije, chin, a ver si no se me cae, a ver si no se me desmotiva aquí el Javier, y pues era obvio, era medio lógico, pues, este, pues sí, la verdad es que es muy difícil entrar, sobre todo a nivel licenciatura. Ya a nivel posgrado sí. seguramente es en donde se abren las puertas, pero bueno, a nivel No, y licenciatura fue deja muy tú el difícil entrar, el pagarlo. pagarlo. Pero Javier se fue y se aventó y se metió un guamazo. Cuando Javier me dice, le digo, oye, voy a platicar con él porque a ver si no está deprimido, a ver si no está triste y me mienta así el tema vocacional en la cara de, ya ves, esto no funcionó. Resulta que no. Resulta que me encuentro un Javier diciendo, pues bueno, pues era lógico, pero me siento orgulloso y me siento, ¿sabes cuántas personas lo intentan? Y pues yo lo intenté, ya soy de los pocos preuniversitarios que ya lo aplicaron y casi, casi me siento orgulloso de haber sido rechazado y ya nos veremos después en Maite algún día. Y me encontré un Javier no desmotivado, sino más bien echado para adelante. Y ahí me acuerdo que fue cuando dije, oye, platica con esta persona que te puede orientar un poco, y esa persona te dijo, a ver, el MIT está complicado, no a nivel de licenciatura no es tan importante irse fuera, sino ya más bien en los posgrados es cuando tendrías que pensarte irte afuera. Ah, bueno, y ya fue cuando te metiste al TEC y todo eso. Pero yo dije, no se me cayó, no se me desmotivó, al contrario, él aceptó el fracaso porque me quedaba claro que habías encontrado algo y no importaba ya el tema de caerte, ¿no? Cuando encuentras algo, pues a veces hasta se disfrutan los fracasitos, ¿no? ¿Te acuerdas de esa sí. experiencia? Sí, sí, no, totalmente, totalmente, porque, y de hecho hubo otra, es otro fracaso que te voy a contar. No sé si te acuerdas que, o sea, me acuerdo que apliqué al MIT, pero también en ese entonces quería entrar a estudiar ciencias genómicas en la UNAM. Sí, 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 Y sí, sí. para entrar al programa de ciencias genómicas, tienen como un programa un poco distinto en el que tienes que aplicar a la UNAM, pero no hay un examen como tal para entrar ahí, tienes que aplicar a cualquier carrera y además, ya que pasas ese examen, tienes que hacer una entrevista con ellos. Entonces, en mi caso, primero hice la entrevista y me dijo como, muy bien, pues te vamos a aceptar, pero pues toma el examen de la UNAM como el general. Em, y ahí pues yo dije, bueno, pues ya estoy aceptado ahí, voy a meterme a la carrera que te pide menos puntos, que creo que en ese entonces era como computación, matemáticas y computación, una cosa así. Total, que el examen de la UNAM era o un sábado o un domingo. Y en mi prepa había mucha gente que lo estaba haciendo. Entonces platicamos, ¿qué día lo tienes? ¿El sábado, el domingo? Total, que el mío era el sábado, pero entre tanto platicarlo, me convencí a mí mismo que mi examen era el domingo. Entonces llegó el sábado, yo muy tranquilo, jijiji, jaja, ¿cómo te fue en tu examen? Llega el sábado en la noche y me doy cuenta que mi examen había sido ese día en la mañana. Y ya como el ingreso a ciencias genómicas es anual, básicamente se me había pasado ya la fecha. Entonces me acuerdo, al día siguiente, el domingo, fui a donde me tocaba hacer el examen, a ver que por favor me dejaran hacerlo, pero pues ya no había examen para que yo escribiera. Entonces esa sí fue otra, ni siquiera sé si Fracaso. fue decepción, fue como no lo podía creer, porque yo no soy así, o sea, como que ese tipo de cosas no me pasan. O sea, como que yo soy muy metódico y anoto todo y tengo una agenda, o sea, desde que estaba en preparatoria yo tenía ya agenda así como de empresario, de que anota todo. Soy muy organizado en ese aspecto y no lo podía creer. Y ahí sí tuve como unos momentos de decir como ya, o sea, ya no sé qué voy a hacer en mi vida, o sea, como de ya trágame tierra, no sé qué va a pasar ahorita, o sea, ya se me fue, como dices, lo del MIT, ya el examen a la UNAM ya ni siquiera me presenté.
¿qué voy a hacer ahora? Oye, Pero pues ahí fue donde, bueno, ¿y cómo sobresaliste y qué pasó ahí? Pues ya te vas a otra oportunidad, ¿no? Al TEC. sí, pues ahí mi plan, ahí fue cuando apliqué al TEC, pero mi plan cuando entré al TEC siempre fue, me quedo aquí un año como para no estar no haciendo nada un año y luego ya vuelvo a aplicar al próximo año, porque platicando con las personas de ciencias genómicas, imagínate la pena, ¿no? De platicar lo que me había pasado. Me dijeron, bueno, ya el próximo año respetamos que ya habías pasado esta entrevista y puedes entrar con nosotros. Y dije, bueno, biotecnología se parece un poco a ciencias genómicas, voy a estar un año aquí y luego ya me voy a la UNAM. Pero pues entrando al TEC descubro que me encanta la ingeniería. O sea que todo eso de termodinámica, física, matemática, que no hubiera tenido en ciencias genómicas, el aspecto ingenieril combinado con la biología, me encantó, me atrapó mucho y también el TEC, en su momento no lo entendía, pero disfruté mucho otras materias que llevaba complementarias, como un poco de humanidades, esas materias que en el TEC en su momento dije, es que esto es una pérdida de tiempo, yo quiero estar estudiando ciencia, ¿por qué me meten en una materia de Filosofía. literatura? O de ética, y todo es, como es, tener esa educación un poco más complementaria me gustó mucho y ya me gustó tanto que cuando llegó el año en el que ya dije, bueno, ya me voy a ir, dije, no, pues la verdad creo que me gusta más esto. O sea, como que no, prefiero terminar aquí la carrera y ya, entonces sí fue, en su momento fue un error garrafal, pero luego dije, como no, creo que todo, no sé si todo pasa por algo, pero pues ahí ya Bueno, me yo gustó y creo, me quedé ahí. una de las cosas que hoy me he dado cuenta después de tantos casos de orientación vocacional que he trabajado con jóvenes y que hoy como tú ya los empiezo a ver ya con más experiencia, ya me pueden empezar a contar sus historias de cómo vivieron el proceso. Me queda claro que por eso te decía, no hay nada fijo, no es que cuando tú descubres tu vocación y tu carrera ya es que solamente es eso y no hay más. A ver, no, parecería que lo que se hace en un proceso vocacional es como de un rango de opciones así, el rango de opciones se vuelve así, pero todavía dentro de ese rango hay muchas posibilidades y hay muchos cambios y hay muchas Sí, cosas, pero no es lo mismo moverte, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Pues ciencias, ok, pues cambio de aquí allá, de aquella, pero ciencias, pero descubrir, pero investigar, ok, va. Ya me queda claro que por lo menos no es derecho, no es, no sé, ingeniería civil, o sea, está bien. sí, Entonces, lo que hacemos es como cerrar lo más que se puede ese rango, pero nunca al punto en que no te puedas mover, ¿no? Pues al contrario, la vida es dinámica, la vida es, y en algún momento dado, si hay que abrir un poquito el panorama, se puede abrir sin ningún problema, de sí. eso se trata esto, pero te recordaba el tema de los fracasos y de lo del el MIT, ahorita que me platicas lo de las ciencias genómicas del UNAM, pues porque me queda claro y lo que les digo a los jóvenes, y recuerdo que en su momento contigo te decía es, a ver, no te puedo garantizar que tu elección de carrera va a ser libre de fracasos, va a ser libre de traumas, va a ser fácil, va a ser sencilla. No conozco un solo trabajo, una sola profesión que sea libre de estrés. El tema es que si vas a tener estrés, pues mínimo que sea en donde lo vas a aceptar, ¿no? Y, Sí, y no es lo mismo aceptar un estrés por estar persiguiendo una causa que tú descubriste, a estar además de que tienes estrés, estás en un lugar en donde no quieres ni siquiera estar. Y eso hace la diferencia. Por eso te sí. preguntaba el tema de los fracasos se sienten un poquito más suave cuando estás donde tienes que estar, ¿cierto? Sí, no, totalmente, totalmente. Y es lo que, regresando a lo que me preguntaba mi supervisor en la entrevista, ¿no? O sea, realmente sí, no dimensionaba el nivel de fracasos que tienes haciendo ciencia. O sea, realmente, y lo veo con todos mis compañeros, ¿no? O sea, la ciencia avanza corrigiendo errores, corrigiendo errores. Entonces, sí es muy importante lo que dices, el estar en un lugar donde tú vas a estar dispuesto a levantarte y a caerte y levantarte, ¿no? A pesar de eso. Sí, claro, perseverar. Oye, Javier, y pues para empezar a concluir esta plática que ha sido súper productiva, estoy seguro les va a servir a muchos jóvenes escucharte. A ver, vocacionalmente, hoy cómo te defines, quién eres, qué haces, qué reto tienes, qué problema estás tratando de resolver, aunque sepas que igual no lo logras, aunque sepa que va a ser muy complicado, va a haber fracasos.
¿Qué es lo que ahorita te motiva a seguir adelante en este tema, no? Sí, pues mira, es lo que te comentaba un poco antes, que ahorita estoy como que en otro punto en mi vida en el que tengo que volver a tomar decisiones de mi desarrollo profesional, porque vengo ya estoy a punto de terminar un doctorado y se me vuelven a abrir como un abanico de posibilidades de, ok, me quedo en la academia, haciendo investigación, como en un laboratorio, quiero perseguir abrir mi propio laboratorio de investigación, o me muevo a la industria, ¿no? Trabajo con una empresa farmacéutica, con una biotech, o lo que sea. Entonces, o inclusive hay otras posibilidades, ¿no? Tengo compañeros míos que dicen como, no, yo me quiero dedicar a patentes, ¿no? Quiero trabajar como más en el aspecto legal de cuando sale un producto biotecnológico, cómo se va a escribir la patente, o sea, como más de leyes un poco, o inclusive el aspecto de negocios, ¿no? Te tengo una compañera que ahorita trabaja en una firma de inversionistas, donde ella elige qué compañías biotecnológicas son en las que les aconseja invertir dinero. Entonces necesita como mucho conocimiento del aspecto científico para ver qué empresas tienen una propuesta que va a Wow. llevarlas a crecer. Entonces, realmente, aunque estoy en algo ya que pareciera muy limitado, sí se abre un poco bastantes posibilidades. Y como te decía, yo sé lo que a mí me gusta es hacer ciencia, o sea, quiero estar en el laboratorio, ¿no? O sea, no sé que conforme vaya avanzando en cualquier posición, porque inclusive yo veo a mi jefe en el laboratorio, pues ya no está con la pipeta, ¿no? O sea, está más como administrando un laboratorio, escribiendo para que recibir recursos, administrando gente, pero está pues muy apegada al laboratorio. Y creo que ahorita lo que a mí me gustaría hacer es dedicarme más un poco al área de industrial, pero como siendo líder de un equipo de investigación dentro de una empresa. Te decía que este verano hice una estancia de investigación en una empresa, que es una empresa que hace cosas muy similares a las que hago en el laboratorio, pero aplicadas al desarrollo de terapias contra el cáncer. Entonces, me gustó que es muy científico, es muy estimulante porque trabajas con pura gente que está haciendo ciencia, pero de diferentes áreas. O sea, está la gente como de biología, pero también la gente de química medicinal que diseñan las moléculas que van a hacer el tratamiento, la gente más informática, como que tienen juntas donde tienes gente de muchísimas áreas trabajando en un solo proyecto. Y para mí eso fue genial, ¿no? Entonces creo que me gustaría estar en una empresa que haga algo similar, como hacer ciencia, pero ya como más enfocado a generar una terapia, un producto. Creo que eso es lo que me gustaría Wow. en el futuro. Oye, ahorita que te escucho con todo ese abanico de posibilidades, de repente yo digo, si yo platicara con el Javier de 17, 18 años que tenía estas dudas y estos miedos, me hubiera encantado decirle, oye, es que mira todas las posibilidades que puede haber, ¿no? Que ni yo mismo las Sí, conozco, ni yo mismo las conocía, pero qué bonito, qué padre escuchar que alguien que se mete a investigar, a hacer ciencias, no está limitado a meramente estar escribiendo papers, estudiando. A ver, la industria los recibe, el tema legal tiene posibilidades hasta, oye, qué interesante ese tema de los inversionistas que están buscando invertir en la ciencia, pero dime por dónde, yo no sé, ¿no? sí, Entonces, sí, la verdad es que una de las cosas que me he dado cuenta es que los prejuicios que suelen tener los preuniversitarios a nivel preparatoria sobre las posibilidades de una vocación en particular, en realidad conforme uno va avanzando, se van viendo que en realidad son enormes, ¿no? sí, Y lo que hoy tú sabes de tu vocación, de tu profesión, contra lo que sabías hace 11 años, pues ya la experiencia te ha dicho que hay mucho por hacer, ¿no? Y bueno, pues sí, te toca ahora decidir hacia dónde vas, ¿no? sí, 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 sí. No, y también, o sea, creo que cuando estás eligiendo carrera, es lo que te decía antes, que piensas que es como una decisión súper importante. Y ahorita yo veo, cuando platico con compañeros míos de la universidad, que están haciendo algo completamente diferente a lo que estudiamos, ¿no? O sea, la propia vida te va llevando y las habilidades y las aptitudes que adquieres en tu universidad tienen muchas aplicaciones, no solamente en lo que tú te imaginas de el nombre de tu carrera, ¿no? No porque tu carrera se llamaba biotecnología, quiere decir que vas a tener que trabajar en biotecnología toda tu vida. Entonces, es muy importante adquirir esas competencias, inclusive en el doctorado, o sea, tenemos muchas
habilidades que desarrollamos que son transferibles a otro tipo de trabajos. O sea, el poder desarrollar un proyecto, trabajar independientemente, comunicar ciencia, todas esas habilidades tienen mucho valor en otras industrias. Y a veces no lo logras ver, pero pues ahí está, ¿no? Y no quiero decir que es súper fácil conseguir un trabajo y no, porque pues todavía hay un mercado de trabajo muy competitivo, etcétera, pero tú puedes, tú puedes llevar tu carrera como vaya, ¿no? Y siempre lo que decíamos hace rato de buscar tus mentores. En la universidad tenemos muchas veces que van exalumnos o conferencias donde van gente que estudió algo similar y presentan sus proyectos de vida. Y realmente te das cuenta de todo el abanico de profesiones que hay. O sea, tú pensarías que alguien que estudió un doctorado en biotecnología, todo mundo fue en carrerita y hizo lo mismo, pero no. O sea, hay muchas posibilidades. Claro, wow. No, bueno, y eso, la metodología de las 5 claridades, que ese es el nombre que tiene la metodología que utilizo para hacer discernimiento vocacional. Una de las claridades, la cuarta claridad, es claridad de entrenamiento. Es decir, hay que Ujú, ver a la universidad como este lugar en donde vas a llegar a aprender cosas que hoy no sabes, que hoy incluso puedes hasta decir que eres malísimo haciendo algo, pero ahí te van a entrenar, ahí te van a enseñar, te vas a desarrollar, y esos entrenamientos que vas a recibir, cuando los tengas vas a decir, ah, oye, y también podría esto, y también podríamos hacer esto, y también podríamos esto, y ahí se empieza a abrir el mundo, ¿no? Entonces, sí, creo que tomando tus palabras, el gran consejo a los chicos de orientación vocacional de 17 años que están por terminar su preparatoria es, no se angustien en el tema de que ya todo está fijo, hay mucho que viene por delante, sí tengamos un proceso para acotar sus decisiones sí. en un cierto rango vocacional, pero lo que les falta por descubrir, lo que les falta por recorrer todavía es muchísimo, y ahí es en donde vendrán muchas posibilidades, ¿cierto? Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y sí, Perfecto. sí, creo que lo resumiste súper bien. Y no tener, creo que es mejor intentarlo y ya después corregir a quedarte congelado y no tomar una decisión. Claro, Eh, claro, claro. entonces, Pues no, muy bien, Javier. Ahora sí que en verdad me da muchísimo gusto. Casi, casi te puedo decir, digo, no tengo la memoria así muy clara, pero casi, casi te puedo decir que fuiste el primero o segundo alumno que pude atender en temas de orientación vocacional, sí, y me da mucho gusto ver que, bueno, algo sirvió, el que, verte que hoy estás ahí, este, y bueno, pues que el producto de tu trabajo, pues alguien por allá lo recibirá en el mundo, tal vez vendrán otras personas y construirán sobre eso, pero sobre todo verte feliz, verte contento, verte que estás metido donde tienes que estar, y si tienes que caerte, pues te caerás, pero pues, puedes seguir adelante, ¿no? Me da mucho gusto, Javier. eh, muchísimas gracias, José Luis. Y ahí, por favor, sí, yo sé que en algún momento dado tendré algunos jóvenes que también quisieran estar metidos en temas de ciencia. Javier, que Sí, me abras las puertas para podértelos presentar, y así como hubo gente que te acercamos para que te asesorara en su momento, pues creo que tú puedas ahí también asesorar a estos jóvenes. claro, no, con todo gusto. Un último consejo a un joven de 17 años que está por elegir carrera, ¿qué le dirías? Uf. Pues, híjole, es que hay muchos, pero creo que es el no tener miedo a hacer un proceso de introspección. Creo- bueno, si ya se acercaron contigo, creo que ya están dispuestos a hacerlo. Pero creo que Esencial. hay mucha gente que no, porque cuesta trabajo. O sea, es difícil como ver hacia adentro y ver qué es lo que quieres hacer, encontrar esa vocación. Entonces, ahora sí que no tener, el hacer el proceso para conocerse a uno mismo vale mucho la pena. Perfecto, sí. Y no duele, bueno, duele, pero vale la pena, ¿no? Es Sí, decir, a final de cuentas, no hay conocimiento que tengas que no te vaya a llevar a un mejor lugar de donde estás hoy, ¿no? Vas a ser mejor sí, persona. Pues Javier, sí. muchísimas gracias. Es una gozada escucharte, y platicaremos seguramente más al fondo. Este, así nada más como para meterle cereza técnica a la entrevista y concluir con eso, ¿cómo se llama el tema que estás investigando? Así como para que nos Sí. sorprendas, ¿o qué estás haciendo? Pues estudio los mecanismos de reparación del ADN. Tú sabrás que nuestro ADN está constantemente siendo atacados por factores externos. Así cuando te dicen no fumes o no te expongas al sol sin ponerte bloqueadores, porque todos esos factores pueden dañar nuestro ADN.
Pero además de todos esos factores externos, también nuestro propio cuerpo genera reactivos que todo el tiempo están dañando el ADN. Entonces, nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa para reparar ese ADN y cuando esos mecanismos fallan, lleva a enfermedades como el cáncer, ¿no? Una de las características del cáncer es que las células cancerígenas pierden la capacidad para reparar su propio ADN. Entonces, Ok. nosotros, entendiendo cómo funcionan esos mecanismos, podemos encontrar maneras de desarrollar terapias para poder curar ciertos tipos de cáncer. Esa es la esperanza. Ese es el problema que has encontrado Sí. y de que lo logres o que te mantengas motivado, Javier, pues es que el mundo será un mejor lugar para vivir.